A ver, hoy día se reunieron los integrantes de la oposición. Iban a llegar supuestamente a un acuerdo, ¿no?, para evitar que se siguiera prolongando este problema. Ya la oposición la semana pasada había dicho que iba a votar por las facultades o que por lo menos iba a ir al Congreso con oídos de escuchar, ¿no?, con ganas de escuchar, con ganas y con la actitud de escuchar las propuestas del Ejecutivo, que aunque les parecían bastante generales y difusas, iban a tener el temperamento de oírlas. Pero con todo este problema que se originó, Bedoya lo ha calificado hoy día en la mañana como este lío de señoras entre Marta Chávez y la presidenta del Congreso, la verdad es que las cosas se truncaron de una manera feroz. Mauricio Mulder ha declarado hoy día, congresista de Concertación Parlamentaria, y ha dicho que no va a aceptar la oposición ninguna sesión del Pleno antes de que se realice el Consejo Directivo. El gran problema es que Solórzano ha citado al Consejo Directivo el viernes, o sea que ya tenemos de por sí, de arranque, aparentemente una semana perdida. Esto es lo que dijo Mulder. Nosotros no aceptaremos ninguna sesión del Pleno del Congreso antes de la realización de la sesión del Consejo Directivo que vea el caso del señor Llovera. Nos quieren señalar, como han hecho ayer algunos voceros, de que nosotros estamos en contra de la aprobación de medidas extraordinarias en materia económica y en materia de seguridad ciudadana. Son ellos los que lo están dilatando. Porque si quisieran realmente tener urgencias, podríamos hoy tener esa sesión. ¿Alguien tiene la razón en esto, Ivo? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que resaltar que tú te acuerdas que cuando se eligió la mesa directiva del Congreso en julio pasado, había un debate en el oficialismo si iba a ser Marisol Espinosa, y al final salió Ana María Solórzano. Y se hizo todo el escándalo con la vicepresidenta, ¿no? Exacto. Y creo que lo que está demostrándose es que Ana María Solórzano, que es muy guapa en mi opinión, no da la talla para el cargo. Y es muy notorio que ella sigue solamente los dictados de Palacio. Lógico, se pelea con Marta Chávez en el hemiciclo y se va a refugiar a Palacio de Gobierno, en lugar de tratar de arreglar el problema. Es la presidenta del Congreso, no es una portapliegos, como le decían la semana pasada. A mí me sorprendió cuando hablaba de yo no puedo estar en negociaciones políticas. El presidente del Parlamento es para eso, ¿no? Para eso, el presidente del Parlamento tiene que negociar con las bancadas de oposición los temas que se van a debatir ahí. Claro. Entonces, yo creo que está extraviada en el cargo. Tiene esta lógica del guachimán, Solórzano, ¿no? O sea, cree que es tan simple como poner un guachimán en la puerta y decir, tú pasas, tú no pasas. Se permite, no se permite, ¿no? Se hace, no se hace. Así no es, esa no es la labor de un Exacto, es presidenta de un poder del Estado, del primer poder del Estado, porque ahí está representada la población en general, ahí está representada la pluralidad del país, ¿eh? Y no da la talla. Y no da, efectivamente. Entonces, ser presidenta de un poder del Estado, que obviamente debe tener relaciones con el Ejecutivo, relaciones normales, pero no de sumisión, ¿no? Ahora, no solamente ella no da la talla, porque hay que ser justos aquí. O sea, en la mesa directiva del Congreso hay otros señores, porque esa mesa directiva no es solamente del nacionalismo, ojo. Hay integrantes ahí de la oposición, ¿no es cierto? Exacto. Porque en la mesa directiva está Solórzano que preside, pero hay 2 o 3 más, ¿no? Entonces son 3, 4 más. Producto de una negociación política. Producto de una negociación política, ¿no?, que hizo que la mesa directiva del Congreso estuviera conformada por una pluralidad de partidos, lo cual era muy adecuado. Entonces Solórzano, que es del nacionalismo, partido de gobierno, preside. Pero la acompañan 3 o 4 señores más, que parece que son una sarta de pusilánimes, porque nadie hasta ahora los escucha. Nadie hasta ahora sabe qué piensan, y evidentemente su palabra o su voz no vale nada. O de repente ni la tienen ni la hacen escuchar. No se nota, por lo menos. Porque dime tú, si es una mesa directiva donde hay otros partidos representando a esas fuerzas de oposición,
porque no aparecen y hacen sentir también su fuerza. ¿O es que la señora Solórzano los lleva a todos de la nariz? Entonces también tiene responsabilidad aquí la oposición. Ah, sí, exactamente. O sea, yo creo que hay una falta de nivel tanto en el gobierno como en la oposición. No es tan fácil como decir, si el nacionalismo nos hace, no nos deja, no nos permite. Aguante un ratito. Tú has puesto representantes en la mesa directiva, que son unos... ¿Qué? ¿Qué son? ¿Qué están haciendo por la causa para arreglar esto? Pusilánimes mínimamente. Pusilánimes mínimamente, así es. Esa es la verdad. Hay que decirlo también. Juan José Díaz Dios habló también hoy día, congresista de Fuerza Popular. Se refirió al tema del congresista Llovera. Esto fue lo que dijo. Y francamente ya nos queda poca duda de que al gobierno le interese que este tema esté en agenda para tapar más bien los casos de las tarjetas, de las cuentas vinculadas a la señora Nadine Heredia. Esto entonces es una pataleta, esto es una rabieta de la presidenta del Congreso, o forma parte de un plan para distraer a la opinión pública y que estemos hablando ahora de este tema, de un delincuente, el señor Llovera, en lugar de estar hablando de las tarjetas, de las cuentas de la señora Nadine Heredia y probablemente debatiendo la conformación de una comisión Nadine Heredia. ¿Tú crees en esa tesis? Es que el tema se presta a muchas especulaciones, ¿no? Yo creo que lo más concreto es que se acerca un cambio de mesa directiva en el Congreso y el voto de Llovera es un voto fundamental e importante en momentos en que el gobierno ha perdido una cantidad considerable de parlamentarios de su bancada y la diferencia puede ser un voto. Entonces, como lo fue en la sesión en la elección pasada. Exacto. Entonces, el hecho de mantener a Llovera, será un escándalo que se le mantenga hasta julio y llegue la votación de la mesa directiva. ¿Qué pasa si se le mantiene hasta julio el señor Llovera y llega el tema de la elección de la mesa directiva? Sería un escándalo, como te digo. La oposición podría decir no voto. ¿Eso podría pasar? Podría pasar, pero me parece que este es un tema, o sea, el tira y afloja se ha dado en este momento, en este tiempo y en esta semana, y creo que en esta semana se va a tener que llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, lo quieran o no los del gobierno, creo que en esta semana van a tener que llegar a un acuerdo, porque a Cateriano le ha vuelto a salir la personalidad confrontacional. Sí, ya no pudo el día que se vio desairado en el Parlamento. No pudo contenerse y dijo lo que siempre fue en su estilo decirlo. Y creo que su permanencia y su estabilidad como primer ministro depende mucho de resolver este entrampamiento político. Y que por eso yo creo que al gobierno y a Cateriano como primer ministro no le conviene alargar más el tema, ¿no? Ahora, dice que ni a Ollanta Humala ni a Nadine Heredia les está gustando mucho el comportamiento de Cateriano, que lo hubieran querido más alineado, así como de esa palabrita que le encanta al presidente. Lo hubieran querido mucho más alineado que con el gobierno. Y que no, pues Cateriano ha tenido ciertos gestos, ciertas declaraciones en las que ha marcado distancia al presidente, ¿no? Ha hecho sentir su fuerza como premier. Y eso no les ha gustado mucho, sobre todo a Nadine Heredia. ¿Coincides con ese análisis? No, la verdad es que yo no he visto a Cateriano jugar por su lado totalmente. Me parece que es un primer ministro que está muy en coordinación con el gobierno. Y como te repito, creo que de esta semana va a depender su estabilidad y su permanencia como primer ministro, ¿no? Escuchemos a Luis Castañeda Alosio. Hasta el alcalde de Lima se ha referido a este tema. Es que es el tema pues, de la semana pasada y de esta. Entonces, a todos los políticos que aparecen en escena, los periodistas les preguntan su parecer. Luis Castañeda Alosio opinó hoy día sobre eso también. Escuchemos. En cierta manera, ¿sabes qué? A veces se van a lo epidérmico. Yo creo que lo que hay que hacer es un poco dejar de lado los ánimos políticos y más preocuparnos por el Perú. El Perú es el valor supremo, es el que nos debe orientar a todos y que nos debe preocupar fundamentalmente. Si se dejan un poco las pasiones y ese calentamiento político prematuro por las próximas elecciones, yo creo que las cosas irían mejor. Yo creo que todos debemos pensar en el Perú, lo importante que es la tranquilidad política, que es una de las
partes fundamentales para el desarrollo económico y para mantener la estabilidad política y para mantener un modelo, ¿no? Bueno, más que una declaración política, ha sido una invocación, ¿no? Bueno, él es alcalde, ¿no? Pensar que iba a ser presidente. A un año de las elecciones yo recuerdo que él era el favorito, no sé si en la última o en la penúltima elección. Eso es lo que confunde mucha gente, además que cuando ven las encuestas de un año antes creen que eso es lo que se va a dar en las elecciones. Pero me parece que como alcalde ha hecho una invocación pertinente. Claro, moderada, ¿no? Claro. Ahora, es verdad lo que tú dices, falta un año, ¿no? Prácticamente. Entonces, como que estamos siendo bastante... Hay mucho más por rebanar, como dicen las abuelitas. Hay mucho por ver todavía. Sí, obviamente Keiko es la que tiene el favoritismo principal en la medida que tiene el voto más duro, pero hay que ver... El antivoto más duro también. El antivoto más duro también, y normalmente quien pase a la segunda vuelta con ella debería ganar, pero vamos a ver quién pasaría con ella a la segunda vuelta. Esa es la pregunta. Tenemos una llamada, vamos a contestarla. Sí. Hola. Hola, Mariela, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Roberto Vieira, presidente del Frente Pesquero. Sí, mira, pensar que el Congreso le va a otorgar las facultades extraordinarias que está pidiendo este gobierno, eso pues no va a pasar definitivamente en momentos de campaña electoral. No se lo van a dar, pero ni a balazos, como se dice. No, lo que están hablando del tema Llovera, esto es simplemente para dilatar, ahorita tirarle la pelota al gobierno. Pero después que se resuelva el tema Llovera, ya que bien merecido lo tiene, no le van a dar facultades extraordinarias. Va a ser muy difícil, por ahí un par de cosas consensuadas, pero va a ser muy difícil. Y si se lo dan, primero el gobierno tiene que claudicar al 100% a la mesa directiva, que igual así no claudique, creo que la va a perder. Entonces, estamos en un momento de campaña electoral que lamentablemente las prioridades en todos los líderes políticos pasan en su conveniencia y no en los intereses del país. Ese es el problema. Muchas gracias por tu opinión. Sí, pues en realidad yo creo que el gobierno se ha equivocado en muchas cosas, ¿no? Hoy día se preocupa por conservar a un congresista delincuente, cuando a lo largo de estos 4 años ha ido perdiendo varios congresistas por falta de liderazgo de la señora Heredia, que se presentaba como la gran presidenta del partido, pero que aparentemente muchos modales democráticos no tenía. Y eso hizo que se vaya gente que de repente pues no serán las grandes lumbreras de la política peruana, pero por lo menos parecía que estaban bien intencionados. Y se fueron. Se fueron, ¿no? Y ahora tienen que persistir maquiavélicamente en mantener a una persona que es un delincuente, porque si no peligra la votación de la presidencia del Congreso. Es penoso, ¿no? Es penoso, pero es consecuencia, yo creo que de un liderazgo confuso que siempre ha tenido el partido de gobierno, que no podría ser calificado como partido en el concepto real de la palabra. Creo que el post-fujimorismo ha hecho que surjan, como te repito, estos liderazgos improvisados, que es, en mi opinión, lo que más preocupa en este momento en la política peruana. Ahora, ya se le ha otorgado al gobierno 5 veces facultades extraordinarias, o sea que tampoco pueden acusar a la oposición de intransigente, de no querer dárselas. Se las han dado 5 veces, ¿no? Y ahora dice que el planteamiento es muy difuso. Vamos a escuchar qué te parece, Ivo, lo que dijo el presidente de la República hoy sobre esto. Lo que requieren necesariamente de una delegación de facultades son proyectos relacionados sobre todo a seguridad ciudadana. En el tema de impulso a la economía, hay proyectos importantes en lo que es, por ejemplo, el leasing para vivienda, de tal manera que el inquilino pueda ir pagando dentro de su mensualidad la compra del inmueble. Había un repunte en crecimiento económico en el mes de abril de 4.25%. ¿Qué factores han contribuido a esto? Bueno, yo creo que en general la población peruana está respondiendo a las medidas que hemos venido dando de inyectar liquidez a la economía, pero han habido actividades como por ejemplo la pesca, los servicios en general, que han tenido un repunte muy importante, y es por eso que exhortamos al Congreso de la República a que cuanto antes pueda
recibir la solicitud de pedido de facultades delegadas del Premier y puedan, luego de un debate, obviamente, darnos esta facultad para poder impulsar más la economía. ¿Tú eres de los que piensa que esto está pidiéndose muy tarde? Creo que en el último año de gobierno es muy difícil que se le otorguen facultades extraordinarias cuando antes, como tú has mencionado, se las habían otorgado y no se hizo nada importante o extraordinario, ¿no? Creo que para la parte final, para lo que queda del gobierno, el gobierno ha tenido los instrumentos suficientes como para poder haber hecho cosas importantes, incluso las que mencionan ahora, antes, ¿no? Claro, sí, pues no las ha aprovechado antes. ¿Qué podríamos pensar de lo que vaya a hacer ahora? Peligra más bien el hecho de que pueda ser medidas muy populistas. Exacto, porque estamos entrando a un año preelectoral, ¿no? El Ministerio de Vivienda estaba cocinando, aparte del proyecto de leasing inmobiliario, un proyecto del que habló Bongese hace unos meses, del que se planteaba ceder terrenos estatales a los más pobres. El populismo es la tentación de todo gobierno en la recta final, ¿no? Sí, pues. En la medida que, si bien no tiene opciones de ganar una elección presidencial, pero creo que para este gobierno va a ser importante la cantidad de parlamentarios que puedan tener en el Congreso futuro en el próximo gobierno. Nadine Heredia se va a ver obligada, en mi opinión, a ser candidata al Congreso porque va a necesitar de la inmunidad y va a necesitar defenderse. Y la cantidad de parlamentarios que lleve de lo que quede del nacionalismo, creo que para ellos va a ser importante y eso produce esta tentación de medidas populistas, ¿no? Así es. Bueno, y ahora vamos a poner una última declaración, que no por ser la última es la menos importante. Martín Belaúnde del Ocio declaró para el programa de Beto Ortiz, creo. Es Beto Ortiz, ¿no?, el que conduce este programa. Creo que sí. Sí, creo que es una entrevista de hace varios días, antes de la captura, pero que recién la sacaron, ¿no? Pero que recién la han puesto. Tiene una connotación interesante porque precisamente se refiere a Nadine Heredia y habla de sus cualidades profesionales y explica por qué le dio el trabajo que le dio. Escuchemos. Sí se le contrató y sí se le pagó por los servicios, pero era obviamente por ayudar a una amiga, ¿no? O sea, más que por su sapiencia o por su brillantez en ese momento. ¿Por qué ayudarla? ¿Ahí estaba sin plata? Sí, pues no tenía trabajo, ¿no? En 2006 ellos no tenían trabajo, ¿no? Él cobraba su sueldo de militar en retiro y ella se dedicó a este tipo de cosas, ¿no? Y de pronto usted dijo, yo lo ayudo $50.000. No, fue mucho menor. El aporte fue mucho menor. ¿Y de cuánto fue? No me acuerdo, pero fue muy pequeño. Muy pequeño. Una cosa es ser amigo, pero otra cosa es saber cuánto ganas. Yo no sé cuánto ganas tú. Pero usted le dio esa oportunidad porque estaba ella, según ella, ajustada de dinero. Claro, estaba sin chambear, sin chamba, claro. Sí, estaba sin chamba. Esto se va pasando de castaño oscuro, ¿no? No sé si ahora Martín Belaúnde se arrepienta de lo que declaró antes de la captura, pero deja como era previsible mal parada a Nadine Heredia, ¿no? Yo creo que todo esto que ha pasado en las últimas semanas han revelado la personalidad de la lideresa de un partido con rasgos totalmente controvertidos y con una personalidad muy confusa, ¿no? Ahora, la pregunta acá que todo el mundo se hace es ¿en qué momento se quiebra la relación entre Martín Belaúnde y Ollanta Humala y Nadine Heredia? Solo queda claro, ¿no? Porque hasta cierto momento en esta historia actuaban en pared, evidentemente, ¿no? Yo recuerdo que el ex ministro de Justicia, a raíz del escándalo con esta jueza, no recuerdo su nombre en este momento, el ministro Figalo, que averiguaba sobre la posibilidad de que lo conviertan en un colaborador eficaz. Claro, Vilca Toma. Un ministro preocupado por convertir en colaborador eficaz. Luego se produce la fuga a Bolivia. En mi opinión, esta tesis, aunque no la he escuchado antes, pero dentro de mi visión, hubo un acuerdo con Bolivia
y el acuerdo se rompió a raíz de la fuga de Martín Belaúnde que no estaba prevista, ¿no? Entonces en ese momento Bolivia dijo, o el presidente de Bolivia dijo, pues no, mejor se los mando y ustedes vean, esto no puede generarme a mí un problema, ¿no? Porque el hecho que se haya ido a Bolivia de inicio me parecía un destino natural a un país amigo del gobierno, Humala, claro, donde podían por lo menos dejar pasar el tiempo y hacerla larga, como se dice, para no devolverlo tan pronto. Pero hasta eso cambió, ¿no? Eso cambió me parece que la fuga era algo que no estaba dentro de la agenda. Parece que con la fuga Belaúnde Locio sorprende a todos. Sorprende a Ollanta, a Nadine, a Evo. Sí. Yo creo que sorprende a todos. No se esperaba esto. Muy bien. Bueno, Ivo, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias por tu presencia aquí y por el análisis, por supuesto. Siempre es interesante conversar contigo. No, muchísimas al contrario, gracias a ti como siempre, gracias. Mariela. Gracias. Y ahora nos vamos a las microondas. Vamos con el Fly para conversar con Coqui, con Jorge Chávez, nuestro reportero y compañero, quien precisamente a manera de colofón de esta entrevista, de este análisis, le va a preguntar a la gente si aprueba o no aprueba la gestión del presidente Ollanta Humala, a la luz de las cifras que hemos analizado con Ivo. ¿Lo hacemos ahorita o después? Después de la pausa. Ok, después de la pausa regresamos entonces con Jorge Chávez y su encuesta en Capital TV.